Buen lunes, Jonah, pues buen lunes también para nuestro público. Pues como siempre, mucha información y creo que la información pertinente y lo que podríamos pensar como un posible análisis de la información tiene que ver con esos espacios de conflicto que se están dando en estos momentos, ¿no? Ya mencionabas tú al inicio de nuestro noticiario el asunto de los taxistas. Luego también abundaste información muy interesante sobre lo que está pasando en Chihuahua, pero creo que hoy en la mañana el presidente López Obrador también señaló un punto de conflicto que es muy preocupante, ¿no? Ese punto de conflicto tiene que ver ni más ni menos que con el despliegue, pues, de las casas de campaña de Frena, con lo que de alguna manera puede ser, y ojalá que nos equivoquemos, puede provocar tensión y puede provocar incluso violencia en algún momento dado. La recomendación de López Obrador, como ha sido en otras ocasiones, es no caer en provocaciones. Escuchemos el insert y la reflexión que esta mañana dedica López Obrador a esta realidad de la presencia de Frena y bueno, la posible presencia muy pronto de Frena 2. Escuchemos, por favor. Sí se les garantiza la seguridad, es un compromiso que tenemos de no tocarlos, no testerearlos, protegerlos y decirle a los simpatizantes del gobierno, simpatizantes de la Cuarta Transformación, que no se caiga, ¿sí?, en ninguna provocación. Jonah, pues eso es parte de lo que está pasando y hay que ponerlo en contexto, ¿no? Toda esta realidad, estos conflictos, pues están dados de cara a lo que es ya pues el proceso electoral del año entrante, ese proceso electoral que inicia de alguna manera en Hidalgo y en Coahuila, considerados como posibles laboratorios electorales. Antes se hablaba mucho de esto para ver cuál sería el futuro, ¿no?, que podría haber en las elecciones. Ahora hablamos de esto en relación a la contingencia, a la pandemia, a esas elecciones que se darán en ese momento. Por lo pronto, vale la pena señalar que son elecciones enormemente significativas. En una de ellas, en Coahuila, son 25 diputados locales y en Hidalgo 84 ayuntamientos. Son elecciones. Y bueno, pues echándole un ojo a la prensa de estos lugares, ¿cuál es el mayor temor? El mayor temor que se tiene en estos momentos en Coahuila y en Hidalgo es el del abstencionismo, ¿no? Lo cual, pues sin duda, es una preocupación porque al final de cuentas hablamos de una democracia participativa en la que pues en las últimas elecciones intermedias ha habido en ocasiones menos del 30% de participantes, Jonah, ¿no? Lo cual es muy preocupante, ¿no? Siempre esa es la preocupación de las elecciones intermedias, de cómo convencer a la gente de salir a votar. Siempre es muy complicado y bien lo has dicho, o sea, a veces hemos tenido 30 o menos por ciento de participación ciudadana, en donde terminan ganando los candidatos que logran tener una coacción mayor de sindicatos, etcétera, etcétera. Lo que sabemos que pasa en este país desde hace décadas, ¿no? Claro, sí, grupos de poder, al final de cuentas hay que mencionar en Hidalgo la fuerza política económica del llamado grupo de la Sosa Nostra, que aunque Gerardo Sosa se encuentra en estos momentos pues sujeto ya a proceso por lavado de dinero y otros delitos, no hay duda de que su fuerza política sigue presente. Y en el caso de Coahuila, pues la fuerza política de Moreira. Pero hay otro elemento que conforma parte de esta realidad y es ni más ni menos que la contienda que se está dando en Morena. Mira, la verdad de las cosas, que lo hemos dicho ya en reiteradas ocasiones en este espacio, una realidad es el movimiento social de más de 30 millones de personas que llevó al poder a López Obrador, y otro es el partido, ¿no? Hoy López Obrador mencionaba incluso la diferencia que hay entre el partido, un partido desde mi punto de vista pues limitado, carente de un respaldo social auténtico, de una militancia mayoritaria, una militancia comprometida, y otra realidad pues es el gobierno, ¿no? López Obrador analizó esta situación y veamos lo que dijo para cerrar esta parte muy interesante de su conferencia
conferencia de prensa de esta mañana. Hay que tomar en cuenta que hubo una revolución en todos los procesos de comunicación y es reciente, es nuevo. Y yo digo que fue para bien, porque si no, nos tumba el Reforma o el Universal, o los programas de radio, o la televisión, o el New York Times, o el Washington Post, o el Financial Times, o el País. Entonces ya no, eso no funciona así. Entonces, afortunadamente, se tienen a las benditas redes sociales. Una cosa es Morena y otra cosa es el gobierno. Partido, como su nombre lo indica, es una parte. Partido. Gobierno es todo. Tenemos que representar a todo el pueblo. A representar a todo el pueblo, Vic. Sí, y fíjate, Jonah, que bueno, como suele suceder en estos, siempre es un poco más complicado el trabajo a distancia en términos de la redacción. Y bueno, en el otro insert que se presentó primero, pues hablaba López Obrador, un poco para cerrar el comentario que hicimos el viernes pasado, sí, de los recursos de comunicación que tiene el actual gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación. Sin duda las redes sociales son importantes, y el otro insert corresponde propiamente a esta reflexión en torno a Morena, su base social, el movimiento más allá de esa base social que representa, y obviamente la gestión de gobierno de la Cuarta Transformación. Vic, pero resulta un tanto difícil pensar al partido sin el presidente, es decir, Andrés Manuel fundó el partido estando todavía en el PRD para poder tener una plataforma para las elecciones. Entonces eso resulta de pronto como complicado, sí, tratar de desligarlo, e incluso hoy Pascal en su columna del Excelsior recordaba una frase del presidente del año pasado: si el partido que ayudé a fundar se echara a perder, yo no solo renunciaría a él, sino me gustaría que le cambiaran el nombre. Fue lo que dijo el año pasado el presidente. Pues bueno, pero también habría que pensar si realmente el partido está echado a perder. Primera consideración, sí, exacto, primera consideración, que escribe nuestro colega Pascal. Y la otra consideración que hay que hacer es que, bueno, en el fondo de todo, y si hacemos un análisis más profundo, y esto creo que le corresponde no solamente a los columnistas, que bueno, publican una cosa así y otra también. No, yo creo que el análisis es más profundo y correspondería de verdad a mirar en profundidad cuáles son las fuerzas políticas en este momento que de alguna manera participan de una posible transformación del país. No hay duda que una de ellas es Morena, pero no hay duda también de que esa corresponde al proyecto de López Obrador. Paradójicamente, mi querido Jonah, y de cara, esa es mi perspectiva, y de cara a las elecciones del 2021, es complejo lo que voy a decir y requiere de un análisis mayor, pero al final de cuentas, ante el debilitamiento de este partido y sus conflictos, obviamente lo que predomina es la perspectiva y la acción de dos fuerzas políticas muy importantes, ¿no? De las fuerzas emergentes de la realidad social en distintas entidades de nuestro país, y obviamente también la gestión del gobierno. Claro. Si me das a elegir, prefiero yo estas dos fuerzas que un partido que ha mostrado una crisis y que de alguna manera, pues los dos candidatos a presidentes no son necesariamente, desde mi punto de vista, modesto punto de vista, lo más representativo de la fuerza política que tiene Morena en distintas entidades, claro, a nivel de ciudadanos y a nivel de la equivalencia y la realidad que correspondió a ese movimiento que fue de 30 millones de votos, ¿no? En las anteriores elecciones.
Fíjate que me quedo pensando que al final no podemos dejar de lado que estamos en un sistema partidista, que los partidos juegan un papel fundamental en el proceso democrático de este país y que además, bueno, yo recuerdo las pugnas internas del PAN y del PRD, te acordarás hace algunos años, que también pues se desgarraron y prácticamente costó mucho trabajo que se reconstruyeran. El PRD prácticamente está en la inanición. Sí, mira, yo creo que esto es muy importante mencionarlo, ¿no? Creo que lamentablemente los usos y costumbres, por llamarlo de alguna manera para darnos a entender, del sistema político mexicano corresponden lamentablemente a los usos y costumbres de lo que fue el modelo de una democracia muy discutida y que implantó el porfiriato. Esa es la realidad. El tapado, todos estos recursos, el juego de partidos, nos remite a esa realidad. A mí me parece que a lo largo de estos años posteriores a la Revolución Mexicana no hubo mayor interés de construir ciudadanía, de construir una auténtica democracia. Lo decía Vargas Llosa con una enorme precisión, la dicta blanda. Y en la dicta blanda los ciudadanos actuantes, pensantes, participantes estorban. Y me parece que uno de los elementos, mira, yo distingo varios elementos centrales muy importantes de la gestión de este gobierno. Lo que he dicho en otras ocasiones es esta importancia de transformar la posición y la acción del Estado como una estructura que beneficia a la población, ¿no? El Estado como el conjunto de recursos del gobierno. Y luego lo otro es precisamente este afán de incorporar a la participación ciudadana, llamarles que, bueno, en algunas ocasiones nosotros, digamos, que somos posteriores a una generación que reivindicó el asunto del pueblo, nos rehusamos a llamar a esta ciudadanía pueblo, pero López Obrador lo hace sin ningún empacho, porque de alguna manera está convencido. Entonces me parece que por ahí va y creo que hay cada vez mayor evidencia de que la democracia participativa está agotada, no solamente en México, sino en el mundo, y que tenemos que buscar otras alternativas de acción ciudadana y de gestión ciudadana. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mikovic. Pues te agradezco mucho, buen lunes y pues nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Jonah, te mando ya sabes, un choque de puños, como siempre lo hacemos, mi querido amigo, y pues saludos a toda la producción que hace posible estos enlaces y este trabajo de este periodista. Muchas gracias a todos y pues nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias, un abrazo, Vic.